El Santo Niño de Atocha es una de esas figuras que, con solo verla, llena el corazón de esperanza. Su imagen, vestida con ropas de peregrino y una pequeña canasta en la mano, nos recuerda la humildad y la compasión del propio Jesús en su forma más inocente. Es un símbolo de ayuda divina para aquellos que atraviesan momentos difíciles, un consuelo para el alma que parece decir, aquí estoy, nunca te abandonaré. Su vestimenta sencilla, con una capa de colores apagados y sandalias gastadas, es el reflejo de su misión, caminar sin descanso para atender a los más necesitados. No viene con lujos ni grandeza, sino con la humildad que solo los verdaderos servidores de Dios pueden mostrar. Cada detalle en su representación nos habla de la cercanía de Jesús con los que sufren, con aquellos que, en medio de su dolor, buscan un poco de esperanza. Ver al Santo Niño es como encontrar a un amigo que llega justo en el momento indicado. A pesar de su apariencia infantil, su figura transmite una profunda confianza. Es ese tipo de presencia que te envuelve y te hace sentir que todo estará bien, que no importa cuán dura sea la prueba, siempre habrá una mano tendida para ayudarte. Eso es lo que significa para tantos devotos que lo veneran con fe. Lo fascinante del Santo Niño de Atocha es su capacidad de estar presente de manera silenciosa pero efectiva. No hace falta que pronuncie palabras, su sola imagen ya lo dice todo. Con una sonrisa suave y una mirada compasiva, nos invita a confiar en Él, a dejar nuestras preocupaciones en sus manos. Porque, al final, Él es la representación del amor divino en su forma más pura y simple. La figura del niño peregrino tiene algo especial que toca lo más profundo del corazón. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien toma la forma de un niño para mostrarnos que la ayuda puede venir de las maneras más inesperadas. Su atuendo, sus pequeños pasos, su canasta de pan, todos esos elementos nos recuerdan que el Señor está siempre en movimiento, buscando a quienes más lo necesitan. A lo largo de los siglos, la devoción al Santo Niño ha crecido por la manera en que ha respondido a las oraciones de quienes lo buscan. A pesar de su imagen humilde, su poder es grande. Es el niño que se adelanta en los caminos para socorrer a los peregrinos perdidos, a los enfermos que necesitan sanación, o a los que simplemente buscan consuelo espiritual. Su presencia es un recordatorio constante de que Dios no olvida a sus hijos. Es sorprendente cómo esta representación del niño Jesús ha llegado a tantos rincones del mundo, llevando consigo esa promesa de ayuda divina. No importa cuán lejos te encuentres, el Santo Niño de Atocha siempre está dispuesto a caminar hacia ti, a escucharte y a ofrecerte lo que más necesitas. Porque en Él, la misericordia de Dios no tiene límites. Así, el Santo Niño sigue siendo para muchos una fuente de fe y esperanza. Su figura puede parecer pequeña, pero el impacto que tiene en la vida de las personas es inmenso. Su caminar constante nos recuerda que nunca estamos solos, que siempre hay una fuerza divina dispuesta a salir a nuestro encuentro. En una época de gran tensión y sufrimiento, cuando España vivía bajo el dominio árabe, los cristianos enfrentaban una persecución implacable. Aquellos que se atrevían a defender su fe eran encarcelados, sin posibilidad de recibir visitas. Las únicas excepciones eran los niños menores de 12 años, quienes podían ingresar para ver a los prisioneros. Pero, ¿qué podían hacer unos niños en un lugar tan sombrío y hostil? Los prisioneros cristianos, sumidos en la desesperación, comenzaron a rezar, buscando una señal, una respuesta a su angustia. La situación era crítica. Las celdas estaban llenas de cristianos que sufrían hambre, sed y la constante incertidumbre sobre su destino. Cada día era una lucha por sobrevivir, y la fe era lo único que mantenía encendida una pequeña luz en sus corazones. Fue entonces, en medio de esta oscuridad, que los prisioneros dirigieron sus oraciones a la Virgen de Atocha, pidiendo un milagro que pudiera aliviar su sufrimiento. Las plegarias, cargadas de esperanza, no quedaron sin respuesta. Milagrosamente, un niño comenzó a aparecer entre los prisioneros.
Era un niño pequeño, no más de 12 años, vestido como un humilde peregrino, con una pequeña canasta de alimentos y un recipiente de agua. Nadie sabía de dónde venía, pero su presencia trajo consigo una sensación de paz. Los guardias, curiosamente, no parecían notarlo, como si fuera invisible a sus ojos. Los prisioneros lo recibieron con sorpresa y gratitud, viendo en él una respuesta directa a sus súplicas. Este niño no solo les llevaba alimento y agua, sino también consuelo y esperanza. Cada vez que cruzaba las puertas de la prisión, los corazones de los prisioneros se llenaban de una renovada fe. Su figura, tan pequeña y frágil, irradiaba una fuerza espiritual que los hacía sentir protegidos, como si estuvieran siendo visitados por el propio Jesús en su forma más pura. Era como si el cielo hubiera decidido enviar a su mensajero más inocente para cuidar de sus hijos en la tierra. El niño continuó visitando a los prisioneros, día tras día, sin ser descubierto por los guardias. Para los cristianos encarcelados, no había duda de que este niño no era un simple mortal. Era el niño Jesús, respondiendo a sus oraciones a través de la intercesión de la Virgen de Atocha. Cada visita traía no solo alivio físico, sino también una profunda certeza de que Dios los estaba acompañando en su dolor. El milagro no estaba solo en el pan y el agua, sino en la fe que renacía en ellos. A medida que las noticias de este niño misterioso se extendían, la devoción hacia él comenzó a crecer. Lo que había comenzado como un rayo de esperanza en una prisión oscura, pronto se convirtió en una fuente de fe para toda la comunidad cristiana. La gente comenzó a orar al Santo Niño de Atocha, confiando en su poder milagroso para intervenir en sus momentos más difíciles. Su figura se convirtió en un símbolo de protección y ayuda divina, un recordatorio de que Dios no abandona a los que lo buscan. Este milagro marcó el inicio de una devoción que, con el tiempo, cruzaría fronteras y siglos. La historia del niño que visitaba a los prisioneros se convertiría en una leyenda viva, transmitida de generación en generación. Aquel pequeño peregrino, con su canasta de alimentos y su semblante sereno, se quedaría para siempre en el corazón de los fieles. La aparición del niño en la prisión fue como un rayo de luz en medio de la desesperación. Los prisioneros, debilitados por la falta de comida y agua, apenas podían creer lo que veían. Un niño pequeño, con una sonrisa tranquila, caminaba entre ellos con una pequeña canasta de pan y un cántaro de agua. Lo más sorprendente es que los guardias, siempre atentos y vigilantes, no se daban cuenta de su presencia. Era como si el niño fuera invisible a sus ojos, un ser protegido por una fuerza divina. Los prisioneros, sorprendidos por la misteriosa visita, comenzaron a recibir lo que más necesitaban: alimento y esperanza. El niño nunca hablaba mucho, pero sus acciones lo decían todo. Sin importar cuántas veces visitara la prisión, siempre llevaba suficiente para todos, como si su pequeña canasta nunca se vaciara. Era un milagro tangible, una prueba de que sus oraciones habían sido escuchadas. En cada trozo de pan que compartía, los prisioneros sentían el amor de Dios manifestándose. Día tras día, el niño continuaba sus visitas. Pasaba desapercibido por los guardias, desafiando cualquier lógica humana. Mientras tanto, los prisioneros lo esperaban con ansias, sabiendo que su llegada significaba un alivio, no solo físico, sino también espiritual. Ese niño era más que un simple mensajero, era la respuesta divina a su sufrimiento, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios no se olvida de sus hijos. Lo que más impactaba a los prisioneros no era solo el hecho de recibir comida y agua, sino la presencia del niño en sí. Había algo en su mirada que transmitía una paz profunda, un consuelo que ninguna palabra podía expresar. Al mirarlo, los prisioneros sentían que no estaban solos en su dolor, que alguien los acompañaba en su sufrimiento. Cada visita fortalecía su fe, porque sabían que el niño era una señal clara de la intervención divina.
El niño se movía con una gracia casi sobrenatural. Nunca tropezaba, nunca mostraba signos de miedo o duda, a pesar de estar rodeado de soldados y en un ambiente hostil. Para los prisioneros, no cabía duda de que este niño era más que humano. Su capacidad para caminar entre los guardias sin ser notado, su canasta que nunca se vaciaba, y la paz que irradiaba, eran evidencias de que estaban ante una manifestación del niño Jesús. A medida que las visitas del niño continuaban, la noticia de este milagro se fue extendiendo. Aunque los guardias no podían verlo, los prisioneros hablaban de él con reverencia y asombro. Cada vez que el niño aparecía, era como si un pedazo del cielo se abriera, recordando a los encarcelados que, aunque estuvieran físicamente atrapados, su fe los mantenía libres. El niño era una prueba viviente de que Dios estaba con ellos en sus pruebas. Con el tiempo, la historia del niño milagroso comenzó a tomar fuerza fuera de las paredes de la prisión. Los prisioneros liberados compartieron su experiencia con sus familias, con amigos, con todos aquellos que querían escuchar. Y así, la figura del niño se convirtió en un símbolo de fe y esperanza. Nadie sabía de dónde venía, pero todos sabían que representaba algo mucho más grande, la promesa de que, cuando más lo necesitamos, Dios siempre envía su ayuda. La aparición del niño en las prisiones no era vista como un simple acto de bondad, sino como una intervención divina. Los prisioneros no tardaron en comprender que ese pequeño que los visitaba, trayendo pan y agua, era en realidad una manifestación del propio niño Jesús. Las oraciones que habían dirigido a Nuestra Señora de Atocha habían sido escuchadas y el milagro que tanto esperaban se había hecho realidad. No solo estaban siendo alimentados físicamente, sino que su fe se renovaba con cada visita del pequeño peregrino. Para los cautivos, no había duda de que el niño era una respuesta directa de los cielos. El niño Jesús había venido en su forma más pura e inocente, no como un rey majestuoso o un guerrero poderoso, sino como un niño humilde y cercano, que entendía su sufrimiento y caminaba junto a ellos en su dolor. Esta convicción comenzó a llenar no solo a los prisioneros de esperanza, sino también a sus familias, que al escuchar estas historias, sintieron que no todo estaba perdido. Los relatos sobre las visitas del niño milagroso se esparcieron rápidamente entre los familiares de los prisioneros, quienes también comenzaban a sentir el poder de la intervención divina. Muchos de ellos habían rezado incansablemente a la Virgen de Atocha, pidiendo que sus seres queridos recibieran algún tipo de alivio en medio de su sufrimiento. Al saber que el niño Jesús estaba respondiendo a esas súplicas, sus corazones se llenaban de gratitud y esperanza renovada. Cada vez que el niño aparecía en la prisión, era como si la Virgen misma estuviera intercediendo por ellos. A través de él, se manifestaba el amor de Dios y de la Virgen de Atocha, recordándoles que no estaban solos en su lucha. Era un recordatorio constante de que, aunque el mundo físico los mantenía cautivos, el Espíritu Divino estaba presente para liberarlos de sus penas. Las familias, al escuchar estas historias, se unieron aún más en oración, confiando en que sus seres queridos estaban bajo la protección celestial. El impacto de este milagro fue mucho más allá de las paredes de las celdas. Los prisioneros y sus familias comenzaron a hablar del niño Jesús con una devoción cada vez mayor. Aquella figura pequeña, pero poderosa, se convirtió en el símbolo de la intervención divina que tanto habían anhelado. Su canasta de pan y su cántaro de agua eran mucho más que objetos materiales, eran símbolos del alimento espiritual que estaban recibiendo, tanto ellos como sus seres queridos. La devoción al niño Jesús de Atocha comenzó a crecer entre las comunidades cristianas. No solo era visto como un protector de los prisioneros, sino como un símbolo de esperanza para todos aquellos que enfrentaban dificultades. La historia de sus visitas milagrosas era contada con reverencia, y cada vez más personas comenzaban a rezarle, pidiendo su intervención en sus propias vidas.
Los corazones de los fieles se llenaron de confianza en que, así como había respondido a los cautivos, también respondería a sus súplicas. Este milagro no solo trajo alivio a los prisioneros, sino que unió a las familias en la fe. Era un recordatorio constante de que la oración tiene poder, de que cuando se pide con devoción y confianza, Dios responde. El niño Jesús, con su simpleza y pureza, se había convertido en el mensajero de esta verdad, trayendo consuelo no solo a los prisioneros, sino a todos aquellos que escuchaban su historia. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación, si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. Con el paso del tiempo, la devoción al Santo Niño de Atocha no solo se mantuvo viva, sino que comenzó a cruzar fronteras. Aquello que había comenzado en las cárceles bajo el dominio árabe en España, pronto llegó a oídos de fieles en otros lugares. La figura del niño Jesús, vestido como un humilde peregrino, trayendo consuelo y milagros, resonaba profundamente en las personas que enfrentaban dificultades. Era una historia que no podía quedarse en un solo lugar. Fue en México donde esta devoción encontró un nuevo hogar. Los relatos del Santo Niño cruzaron el océano y, al llegar a tierras mexicanas, encontraron una comunidad fervorosa y profundamente religiosa, lista para acogerlo. En la pequeña localidad de Plateros, en el estado de Zacatecas, fue construida una capilla dedicada al Santo Niño de Atocha. Lo que comenzó como un lugar sencillo de oración, pronto se convirtió en un importante centro de peregrinación. Miles de fieles llegaban, atraídos por las historias de milagros y la promesa de esperanza. La capilla en Plateros se convirtió en un faro de fe. Aquellos que necesitaban un milagro, que buscaban alivio para sus penas o simplemente querían agradecer, emprendían el camino hasta este santuario. No importaba la distancia ni las dificultades del viaje, la gente acudía con el corazón lleno de fe, convencidos de que el Santo Niño los escucharía. Las velas se encendían, las oraciones subían al cielo, y la devoción crecía día tras día. Lo que hacía especial a este lugar no era solo la fe de los peregrinos, sino los testimonios que surgían tras sus visitas. Se decía que aquellos que oraban ante la imagen del Santo Niño en Plateros regresaban a sus hogares con historias de milagros. Ya fuera la sanación de un ser querido, la protección en un viaje peligroso, o la resolución de un problema que parecía imposible, el Santo Niño siempre respondía. Estas experiencias no hicieron más que fortalecer la devoción, que ya no pertenecía solo a un grupo o una región, sino a toda una nación. La historia del Santo Niño de Atocha en México es un reflejo de cómo la fe puede cruzar océanos, uniendo corazones en una creencia compartida. En Plateros, el niño Jesús continúa siendo el mismo humilde peregrino, caminando con su pequeña canasta y su semblante sereno, pero su alcance es mucho mayor. Es una figura universal de consuelo y esperanza, acogida por todos aquellos que creen en su poder para intervenir en los momentos más difíciles. Cada año, miles de personas siguen haciendo el viaje a Plateros, confiando en que sus oraciones serán escuchadas. Lo que comenzó como una pequeña capilla se ha convertido en un epicentro de fe, donde el milagro del niño Jesús sigue vivo en los corazones de los peregrinos. La devoción al Santo Niño de Atocha en México es una clara muestra de cómo la fe se renueva y se fortalece con el tiempo, y de cómo una figura tan humilde puede inspirar a millones de personas. A lo largo de los años, el Santo Niño ha permanecido como un símbolo de esperanza para todos aquellos que enfrentan dificultades.
Su imagen en plateros no es solo un recordatorio de los milagros del pasado, sino una promesa de que Dios sigue presente, listo para escuchar y para actuar. Cada vez que un peregrino entra en la capilla, se encuentra con esa misma mirada compasiva, esa que ha dado consuelo a tantas generaciones. A lo largo de los años, la figura del Santo Niño de Atocha ha estado asociada con una larga lista de milagros. En México, muchas historias cuentan cómo su intervención ha salvado vidas y brindado consuelo a los más necesitados. Uno de los relatos más impactantes es el de los mineros atrapados bajo tierra. En un momento de desesperación, cuando parecía que no había esperanza de rescate, el Santo Niño apareció en sus visiones, trayendo calma y asegurándoles que serían salvados. Milagrosamente, contra todo pronóstico, fueron rescatados ilesos, y los mineros no tardaron en contar cómo el niño Jesús les había acompañado durante su difícil prueba. El Santo Niño también se ha ganado la devoción de aquellos que recorren largas distancias en caminos peligrosos. Los viajeros suelen encomendarse a él antes de iniciar su travesía, pidiéndole protección en sus trayectos. Son muchos los que, al regresar, relatan cómo sintieron su presencia a lo largo del viaje, protegiéndolos de accidentes o peligros inminentes. Ya sea en carreteras modernas o en antiguos caminos rurales, el Santo Niño sigue siendo un fiel guardián de aquellos que confían en su ayuda. Pero no solo ha ayudado a los viajeros. A lo largo de la historia, hay numerosos testimonios de personas enfermas que, tras rezarle con fe, han encontrado alivio en sus dolencias. La fe en el Santo Niño como sanador ha traído consuelo a aquellos que luchan contra enfermedades, muchas veces incurables. Para los fieles, su intervención ha sido un bálsamo en momentos de desesperación, y el simple acto de dirigirle una oración ha sido suficiente para renovar la esperanza de una recuperación. En los hogares más humildes, el Santo Niño también ha sido un aliado incansable. Las familias que enfrentan dificultades económicas o que viven en condiciones de pobreza recurren a él en busca de ayuda. Son muchos los que cuentan cómo, después de pedirle asistencia, han recibido inesperadamente el apoyo necesario para superar sus dificultades. Ya sea a través de la provisión de alimentos o el alivio en momentos críticos, el Santo Niño ha demostrado ser un protector constante de los más vulnerables. Su capacidad para intervenir en las vidas de las personas no distingue entre grandes y pequeños problemas. Desde el rescate de mineros atrapados en las profundidades de la tierra, hasta el simple consuelo de una madre preocupada por sus hijos, el Santo Niño ha demostrado que su poder es tan grande como la fe que se deposita en él. Su presencia trae paz y fortaleza, y su ayuda llega en formas inesperadas, siempre en el momento justo. Los milagros que se le atribuyen no solo pertenecen al pasado. Hasta el día de hoy, el Santo Niño de Atocha sigue respondiendo a las oraciones de aquellos que le buscan con fe. Cada historia de un milagro nuevo refuerza la devoción hacia él, y muchas personas, al recibir una gracia, se convierten en sus más fervientes devotos. La fama de sus milagros sigue creciendo, y con ella, la certeza de que Dios, a través del Santo Niño, sigue obrando en la vida de las personas. No importa cuán grande o pequeño sea el milagro que alguien necesita, el Santo Niño siempre está dispuesto a ayudar. Su canasta de provisiones nunca se vacía, y su mano siempre está extendida para aquellos que la necesitan. Cada oración dirigida a Él es escuchada, y aunque la respuesta no siempre llegue de la forma esperada, quienes confían en Él saben que nunca serán abandonados. La imagen del Santo Niño de Atocha es inconfundible. Vestido como un humilde peregrino, con su túnica sencilla y un sombrero de ala ancha, transmite una sensación de cercanía y consuelo. Cada detalle en su vestimenta tiene un significado profundo. Los zapatos gastados en sus pies simbolizan el largo viaje que ha emprendido, un viaje que nunca termina, pues su misión es estar siempre en camino para socorrer a los más necesitados.
Esos zapatos son un recordatorio de su incansable labor, de que no hay lugar demasiado lejano ni persona demasiado insignificante para recibir su ayuda. La canasta que lleva en una mano está llena de pan, un alimento sencillo pero esencial, que en la fe cristiana representa mucho más que sustento físico. Es un símbolo del amor divino, del alimento espiritual que Dios ofrece a todos sus hijos. En la otra mano, el Santo Niño sostiene un cántaro de agua. Este pequeño recipiente también tiene un gran significado, pues el agua es vida, es pureza, es renovación. Así como lleva pan para el cuerpo, lleva agua para el alma, saciando las necesidades tanto físicas como espirituales de aquellos que le buscan. Los zapatos gastados, la canasta y el cántaro nos hablan de un viaje que no conoce descanso. El Santo Niño de Atocha no se detiene ni se cansa, porque su misión es reflejar la misericordia infinita de Dios. A través de su imagen, se nos recuerda que Dios siempre está en movimiento, siempre buscando cómo ayudar, cómo aliviar el sufrimiento de sus hijos. No importa cuán largo sea el camino, el Santo Niño sigue adelante, llevando esperanza y bendiciones a cada lugar que toca. Este constante peregrinar también representa la provisión divina que nunca se agota. La canasta de pan parece pequeña, pero nunca se vacía. Así es el amor de Dios, inagotable, siempre suficiente para cada uno de nosotros. No importa cuántas veces recurramos a Él, siempre hay más para dar. Cada vez que alguien recibe ayuda del Santo Niño, se confirma esta verdad. Es un recordatorio de que, aunque nuestros problemas puedan parecer grandes, el poder y la generosidad de Dios son infinitamente mayores. El atuendo de peregrino del Santo Niño no solo refleja su cercanía con los humildes, sino también su humildad misma. Aunque es una representación del Niño Jesús, elige presentarse de forma sencilla, accesible, sin adornos innecesarios. Este gesto de humildad nos recuerda que Dios no necesita manifestarse con grandiosidad para mostrarnos su poder. A veces, lo más grande se revela en lo más sencillo, en la figura de un niño caminante que nos enseña el valor de la compasión y el servicio. Para aquellos que se sienten perdidos o en dificultades, la imagen del Santo Niño de Atocha es un faro de esperanza. Sus zapatos gastados nos dicen que Él siempre está dispuesto a caminar hasta donde sea necesario para alcanzarnos, sin importar lo lejos que estemos. Su canasta y su cántaro son un símbolo de que nunca faltará lo esencial, que Dios proveerá incluso en los momentos más oscuros. Esa es la promesa del Santo Niño, que siempre estará ahí, en nuestro camino, listo para extendernos su mano. La imagen del Santo Niño de Atocha nos invita a confiar en la constante provisión y misericordia de Dios. Nos recuerda que, así como Él sigue caminando, nosotros también debemos seguir adelante, con la certeza de que no estamos solos. Siempre habrá pan y agua para el cuerpo y el alma, siempre habrá un peregrino que, con humildad, nos acompañará en nuestras dificultades. Hoy en día, la devoción al Santo Niño de Atocha ha trascendido fronteras y generaciones. Desde los humildes comienzos en España hasta su arraigada presencia en México y más allá, su figura sigue siendo fuente de esperanza y consuelo para millones de personas en todo el mundo. Las historias de sus milagros no son solo relatos del pasado, continúan ocurriendo día tras día, reforzando la fe de quienes le buscan con devoción sincera. Los milagros físicos atribuidos al Santo Niño son incontables. Personas de todas partes relatan cómo, tras encomendarse a Él, han experimentado sanaciones que desafían la lógica. Enfermedades que la medicina no podía curar encuentran alivio tras una oración al niño. Los testimonios van desde dolencias leves hasta enfermedades graves, y cada historia de sanación no hace más que aumentar la devoción de quienes lo veneran. Para muchos, el Santo Niño es una presencia viva y tangible que responde en los momentos más críticos. Pero más allá de los milagros físicos, el Santo Niño de Atocha también ofrece milagros espirituales. Muchas personas cuentan cómo, en momentos de desesperación o angustia,
han encontrado paz y consuelo al rezarle. En un mundo lleno de incertidumbre, su figura pequeña y humilde es un recordatorio de que Dios nunca abandona a sus hijos. Su intervención no siempre se manifiesta de forma espectacular, pero su presencia se siente en los corazones de aquellos que confían en Él. La devoción al Santo Niño se mantiene viva en las capillas, en los hogares y en los corazones de quienes han recibido su gracia. Hoy en día, peregrinos de todo el mundo siguen visitando lugares sagrados como la capilla en Plateros, donde siguen encendiendo velas, dejando ofrendas y pidiendo su intervención en sus vidas. El altar del Santo Niño está lleno de testimonios de fe, con cartas y esvotos que relatan los milagros concedidos a lo largo de los años. Para los creyentes, estos testimonios son pruebas vivas de que Dios actúa a través de su Santo Niño. La fama del Santo Niño de Atocha ha llegado a todos los rincones del mundo. En América Latina, en Europa y más allá, su imagen sigue siendo un símbolo de esperanza para quienes necesitan un milagro, una respuesta o simplemente la sensación de no estar solos en sus luchas. Cada devoto que ha experimentado su poder lo comparte con otros, y así la devoción sigue creciendo, transmitiéndose de generación en generación. A través de los siglos, el Santo Niño de Atocha ha demostrado que su misión de ayudar a los necesitados nunca termina. Tanto en lo físico como en lo espiritual, su intervención sigue siendo un recordatorio de que la misericordia de Dios no tiene límites. Aquellos que confían en Él encuentran una fuente inagotable de esperanza y fortaleza, un refugio en tiempos difíciles. Su imagen de peregrino con los zapatos gastados nos recuerda que siempre está en camino, dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para atender a quienes le llaman. Y aunque el tiempo pase, la devoción al Santo Niño sigue viva, como una llama encendida que nunca se apaga. Para los fieles, Él sigue siendo un compañero de viaje, un protector incansable y un símbolo de la intervención divina en el mundo moderno. En la vida del Santo Niño de Atocha, encontramos un faro de esperanza que brilla intensamente en un mundo a menudo marcado por la incertidumbre. Desde su origen como un niño humilde en España hasta convertirse en un símbolo de fe y protección en todo el mundo, su historia nos enseña que la ayuda divina siempre está al alcance de aquellos que creen. ¿Te has sentido alguna vez guiado por su presencia? ¿Has recibido alguna gracia a través de su intercesión? Las historias de milagros continúan resonando, mostrando que el Santo Niño está siempre presente, listo para ayudar a los necesitados. Al mirar hacia atrás en su historia, vemos que su legado trasciende generaciones y fronteras. Hoy en día, miles de personas se reúnen para venerarlo, dejando ofrendas y compartiendo sus testimonios de fe. Al conocer estas historias, podemos sentir la conexión profunda que los creyentes tienen con Él, un vínculo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y creencias. Si este viaje por la vida del Santo Niño de Atocha te ha inspirado, no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Queremos escuchar tus historias y experiencias. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre la vida de otros santos de la Iglesia Católica. Comparte este video con aquellos que crees que podrían beneficiarse de este conocimiento. Para conocer más sobre otros santos y sus inspiradoras historias, te invitamos a ver uno de los videos que aparecerá en pantalla. Que Dios te bendiga. Y viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.